Hola mis queridos traders, bienvenidos a un video más. Hoy temazo, nuestro primer video de neurotrading, porque ustedes lo pidieron ahí en nuestra comunidad. Entonces este es el gran lanzamiento de lo que es ese módulo, lo que es neurotrading, para que todos ustedes lo disfruten. Mis queridos traders, lo que ustedes están a punto de ver, de aprender en este video, en lo que dura este videito sencillo que te tomará un pedacito de tu tarde, un pedacito de tu mañana, va a ser muy aclarador y muy informativo de muchas situaciones por las cuales nosotros como traders nos hemos visto. El objetivo de este video es que tomes decisiones de calidad cuando vayas a ver el gráfico. Esto va a ser un antes y después y lo vamos a poner a prueba. Ustedes me van a dejar ahí en los comentarios qué efectos tuvo este video en ustedes antes de verlo y después de verlo. Así que quédense por favor y no se despeguen, que la información que vamos a dar es bomba. Bueno, neurotrading, ¿eso qué es? Podríamos decir que es una rama que se desprende de la neurociencia, se enfocada y aplicada a el mundo del trading y que es reciente, es joven. O palabras más, palabras menos, es entender una cosita, que el cerebro es el que genera el gráfico. El cerebro es el que proporciona la gráfica. Y si yo quiero entender la gráfica, primero voy a su inicio, a su génesis, al comienzo de todo, que es el cerebro. De aquí sale esto, de aquí salen todas las gráficas, de aquí salen todos los mercados, absolutamente todo lo que ustedes operan y especulan y se cubren en el mundo y en la industria del trading. De aquí. Entonces, vale la pena poner atención qué cosas están pasando en el cerebro humano participante en los mercados para que yo pueda mejorar y tomar decisiones de calidad. Así de sencillo. Atención con esto que les voy a decir, que les quiero contar, es un dato muy interesante. En el mundo ahí se estima, ¿sí? Hay proyecciones que creen, ¿sí? Que hay 150 millones de personas que participan regularmente en los mercados. Es decir, 150 millones de traders, como tú, como yo, ¿vale? Que están ahí operando y especulando en los mercados. O sea, 150 millones de personas, 150 millones de cerebros, 150 millones de cerebros creando gráficos. ¿Merece la pena o no estudiar o aprender de estos tips que tienen que ver con neurotrading? Por supuesto que sí, porque al final el mercado es una representación de seres humanos en oferta y demanda. Y queremos conocer la salud y el estado funcional de sus cerebros a la hora de tomar decisiones de calidad para que yo me pueda ver beneficiado. Entonces es algo que tiene que ver con el individuo versus el colectivo y lo vamos a ver a continuación. Pero antes yo quiero contarles a ustedes una situación que nos pasa a casi todos los traders en el mundo cuando estamos lanzando o iniciándonos en el mundo del trading. Tenemos un exceso de confianza debido a nuestro desconocimiento y también tenemos un exceso de confianza debido a nuestro mucho conocimiento adquirido por los años. Ustedes aquí están viendo el gráfico de lo que fue el oro, al menos en los últimos 3 años, ¿sí? Y encontramos que tuvo picos y movimientos a la baja muy fuertes. Cualquier niño de 5 años puede advertir que el mercado sube y el mercado baja. Si fuera tan sencillo y tan simple, uno diría, ok, cuando llegue a lo más alto de lo más alto, voy a vender y cuando llegue a lo más bajo de lo más bajo, voy a comprar. ¿Sí? Parece ser que no hay mayor misterio en ello. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos viendo macroestructuras, cuando estamos viendo ciclos. Y es que es así. La economía a lo largo de la historia humana, de la historia moderna humana, pues se han enfrentado a movimientos de bonanza y movimientos de crisis. Es una onda. Siempre ha sido así y siempre hemos tenido estos cambios y estos comportamientos. Entonces, si es tan fácil y si es tan sencillo en donde yo debo tomar una decisión entre comprar o vender, ¿por qué muchos traders, por qué más del 70% de los traders queman su cuenta o se quedan por fuera del mercado? Porque más del 70% de los traders llegan a perder todo, porque hay gente que está sufriendo haciendo trading, porque quemaste tu cuenta en varias oportunidades, si se supone que es solo un movimiento, vamos a decirlo, de ondas, un movimiento sube y baja, sube y baja. La respuesta, mis queridos traders, es la siguiente, y es que el comportamiento del ser humano
es diferente y no todos los seres humanos están viendo lo mismo y están operando con lo mismo. Pero el neurotrading estudia la masa y la masa sí que tiene patrones en común. Pero no le estoy hablando de patrones chartistas o de Ichimoku o estocásticos. Es más, lo que quiero es que ustedes asocien el neurotrading como el indicador del siglo XXI. El nuevo indicador del siglo XXI. El siglo pasado, con autores muy grandes, ¿cierto? Como Alexander Elder, empezaron a hablar un poco sobre el psicotrading y la toma de decisiones, pero al momento, este tema que ustedes están viendo a continuación va a entrar en furor, porque el trader institucional, el trader profesional, ya no está tan orientado a aprender sobre el tema del chartismo, el hombro cabeza hombro, el Fibonacci, las bandas de Bollinger. No, que en resumen o en síntesis, simplemente eso es información estadística histórica de un gráfico. Están más interesados ahora en saber qué está pensando el ser humano y cómo está plasmando sus decisiones y sus emociones en la pantalla para tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, esto me lleva a la segunda presentación. En lo corrido de los últimos 3 años, el oro ha tenido este movimiento. ¿Sí? Ha subido 500 puntos, ¿cierto? Bajó 300, subió 500, 300 y 500. Perfectamente un trader que tenga la lectura de esto en un año se pudo haber hecho más de 500 puntos. Ojo, en un año. Estoy hablando largoplacismo y ahí viene la parte del éxito de la mayoría de los traders. 500 puntos y como el oro es tan bien apalancado, pues eso representa muy buenos dineros o muy buenas sumas de dinero. Tanto más si son más apalancados, pues estamos hablando de fortunas. Fortuna aquí, fortuna aquí, fortuna aquí y fortuna aquí. Pero normalmente los traders, y atención, los traders retail, los minoristas, la mayoría están quemando cuenta en todo esto. O sea, queman cuenta cuando sube y queman cuenta cuando baja. Más cuando en términos generales nosotros debíamos ganar, beneficiarnos tanto en la subida como en la bajada, pero eso no ocurre así, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestro comportamiento y nuestra relación con los gráficos es de temor, es de incertidumbre y una serie de cosas que nos hacen sufrir bastante? Bueno, para eso la siguiente presentación. Vamos a hacer una serie de afirmaciones y por favor tomen nota de estas afirmaciones que voy a dar, de estos daticos. Lo ponen ahí en una lista, si quieren abren un Word o lo escriben, por favor, porque vamos a mostrar cómo funciona todo el tema de decisiones a la hora de involucrarnos con el gráfico. Entonces vamos con una serie de afirmaciones, una serie de supuestos, una serie de hechos que tiene el mercado. Entonces, hecho número 1. El mercado lo genera la oferta y la demanda. Creo que hay un buen consenso con ello. Nadie dice lo contrario. El mercado lo genera la oferta y la demanda. Esas son las condiciones económicas de un mercado. Segunda afirmación. La oferta y la demanda son personas naturales e institucionales que participan en el mercado. Es decir, personas naturales, personas que se representan a sí mismos, que son independientes, o sea, que son los titulares de sus propias cuentas, ¿cierto? Y por otro lado, los institucionales que ya son traders que gestionan carteras, fondos colectivos, bancos, brokers, entre otros muchos. Es decir, ya una empresa que también hace trading. Palabras más, palabras menos. Que participan en el mercado. Entonces son esas dos. En total son 150 millones de cerebros tomando decisiones, aproximadamente. Este dato va en aumento, cada vez más personas se están involucrando en el trading. Entonces 150 millones de cerebros están tomando decisiones. Hasta ahí síganme con lo que voy. Más del 70% de esos cerebros quedan por fuera del mercado. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un porcentaje muy grande, ¿sí? Donde solo los pocos sobreviven o sacan estabilidad de los mercados, ¿no? El resto son barridos. La mayoría de esos cerebros son retails, o sea, normalmente lo que se espera de ese 70% es que sean personas que representan su propia cuenta, como tú o como yo. Son los que quedan fuera del mercado. Hasta ahí vamos bien con esta lectura, ¿vale? Estamos recapitulando, estamos viendo cómo hacer una correcta lectura de los mercados. Seguimos.
El retail es el cerebro más susceptible al miedo, la ansiedad, la avaricia, la ignorancia, la persuasión, la manipulación, sesgos, entre otros. O sea, el 70% de los que quedan por fuera del mercado, al ser personas que se representan a sí mismos, normalmente estas personas toman malas decisiones debido a el acondicionamiento que tiene en la hora de tomar decisiones con su cerebro, ¿sí? Entonces son cerebros ansiosos, cerebros ávaros, cerebros ignorantes. Ignorantes no tanto por la información que usan o la información que tienen, perdón, sino cómo la están usando, ¿cierto? Es más allá. La persuasión, se dejan influenciar, ¿cierto? Por terceros o por opiniones o por noticias sesgadas, el sesgo, ¿no? Que tiene que ver con razonamientos equívocos, errados, ¿sí? Y finalmente son manipulables, ¿verdad? Y ellos son los que pagan los platos rotos. Ellos son los que surten y llenan y proveen de liquidez a las grandes masas de volúmenes de dinero que se mueve en el mercado por parte de institucionales y traders más diestros. O sea, que estos cerebros solo generan gráficas bastante predecibles, producto de la ansiedad, la avaricia, la ignorancia, la persuasión, etc. Aquí es donde voy. Y quien haya tomado nota de esto sabe lo importante de este concepto que viene a continuación. Cerebros ávaros, ansiosos, que se dejan manipular, generan gráficas de esa misma calidad. Y el otro 30% sabe aprovecharse y sabe explotar eso, sabe explotar los sentimientos de ese colectivo, ¿sí? De ese 70%. Entonces, la dimensión, ¿sí? Del tema que estamos abordando nos daría a continuación para pensar en varias cosas. Que el neurotrading genera una formación, una educación más consciente de mis emociones y mi relación con el gráfico, y también puedo leer las emociones del colectivo. O sea, identifico las emociones que me pueden llevar a la quiebra y me voy a beneficiar de las emociones que pueden llevar a la quiebra a ese inmenso grupo de traders que están ignorando hoy un tema como este. Sencillo. Y además podemos entender que un cerebro formado, educado, financieramente educado, genera gráficas de otro tipo de estilo. Mediante que si yo tengo un cerebro que va hacia la ansiedad, que va hacia la avaricia, que va hacia la testosterona, que va hacia el cortisol, prácticamente estoy generando ese gráfico. Y ese gráfico es el que me va a traer problemas. ¿Me siguen con esto? ¿Vale? Entonces, ahora sigamos, que tenemos las afirmaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si reconfiguramos ese cerebro ansioso, ese cerebro que se deja manipular, ese cerebro que se deja seducir, ese cerebro que quiere todo ya? ¿Sí? Porque normalmente los traders quedan fuera por tener una recompensa, ¿sí? En el cerebro, un efecto de recompensa rápido. Sí, y esto es, abres tu posición y quieres tener el mayor beneficio posible en un periodo corto de tiempo, y eso te va a jugar mal, te va a jugar mal. Entonces, ¿qué pasa si reconfiguramos ese cerebro y hacemos un cerebro profesional? Cerebro profesional igual a un trader profesional, igual a tomas de decisiones y lectura de gráficos profesionales. A eso voy. Vamos viendo cómo todo se va engranando. Entonces, ¿qué pasaría si reconfiguráramos nuestro cerebro? Entonces ya no veríamos un gráfico así, ¿sí? Ya no cometeríamos el error de pensar que el gráfico solo sube y solo baja, ¿cierto? Que es lo que un nene entendería, ¿no? Sino ya vamos a entender lo que está pasando en una tendencia alcista y lo que está pasando en una tendencia bajista, no desde el punto chartista, no desde el punto de lo que te diga el indicador, sino desde el punto de la masa, o sea, cómo la masa se relaciona con una tendencia fuertemente alcista y cómo la masa se relaciona con un crash, con una caída en los precios. Eso vale oro. Y a continuación, esto se va a poner cada vez más bueno. Entonces, veríamos un gráfico de esta manera. Si el mercado sube, si el mercado está subiendo, hay vendedores sufriendo. Y si el mercado está bajando, hay compradores sufriendo. ¿Por qué sufriendo? Ah, bueno, porque son esos traders que quedaron atrapados en el mercado y están esperando la reversión del precio.
Y no se dan cuenta que son los que le prestan y le ofrecen su liquidez para cubrir posiciones que están mucho más arriba o mucho más abajo que ellos. Entonces, cuando uno vea una gráfica subiendo, pues estábamos hablando de que hay vendedores sufriendo que proveen el alza de los precios. Y cuando está bajando, estamos viendo que hay compradores sufriendo, ¿cierto? Ese es el temor de las crisis. Por eso es que una tendencia bajista se dice que genera pánico y genera cortisol. Cortisol es una hormona que genera nuestro cerebro y nos deja quietos, nos deja paralizados. El cortisol es la responsable de quemar cuentas, de que tú quedes ahí congelado y no puedas tomar la decisión de salir del mercado, de huir del mercado, sino quedas atrapado como un mosquito en una gota de ámbar. Quedas ahí, atrapado. Entonces, mis queridos traders, miren lo importante que es esto. Entonces, cuando en las noticias todo el mundo dice que los mercados están colapsando, hay terror por parte de los compradores, por parte de los que pensaban que el precio iba a subir, que normalmente es el 70% de esos traders. ¿O no les ha pasado a ustedes que cuando entran al gráfico y como es habitual, ustedes no ponen su stop loss y el mercado comienza a irse en la dirección opuesta y ustedes hacen fuerza con todo su espíritu para que el mercado pare, para que el mercado ya no siga? Ese es el sufrimiento, y ese sufrimiento no solo te está pasando a ti, mi querido trader, sino le está pasando a 1 millón, a 2 millones, a 5 millones, a 10 millones, a 80 millones de traders que están haciendo mal las cosas. Están sintiendo lo mismo que tú y están atrapados. Entonces eso es el sufrimiento. Repasémoslo nuevamente para que nos quede claro. Una tendencia alcista representa el sufrimiento de un vendedor que se quedó atrapado en el mercado, que está esperando, por favor, que baje ya, ¿sí? Y una tendencia bajista representa el sufrimiento, el dolor, ¿sí? De una persona que se quedó atrapada, atascada en compra. Entiendan eso y ustedes ya van a leer que el gráfico refleja condiciones y emociones humanas. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando el gráfico... esto les va a solucionar muchos problemas en su vida. Yo hasta este momento, ¿sí? Estamos dando como el abrebocas, pero entender esto les va a cambiar para siempre. Hay dos tipos de acumulaciones, y esto no lo van a encontrar en ningún libro, sino aquí, lo van a ver. Hay dos tipos de acumulaciones y dos tipos de rangos, consolidaciones, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Eso representa inseguridad e indecisión. Nosotros ya hemos visto que es la peor zona donde ustedes pueden estar, ¿sí? O sea, en lo posible eviten quedar en las acumulaciones porque el mercado tiende a eso. Si vemos lo corrido de todos estos 3 últimos años para el oro, ya un ojo más educado se va a dar cuenta que hubo muchísima indecisión. 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, hubo muchos meses en donde el precio no dijo absolutamente nada. Eso es lo más atractivo para un trader indeciso, inseguro y ansioso. Eso los fulmina, los rompe, ¿vale? Y ahí es donde el trading pasa de ser tan obvio y pasa a convertirse en la profesión más compleja del mundo. La profesión más difícil del mundo es esa, y es precisamente por los movimientos de indecisión, porque si se dan cuenta, el mercado pasa más tiempo en zonas de inseguridad que en zonas de liberación o de descarga, porque el mercado lo único que quiere de ti es mantenerte preso, y si te libera te lleva a otra cárcel. Entonces es salir de una consolidación para entrar en otra, y te va a pasar todo el tiempo, y el mercado quiere que estés todo el tiempo ahí atrapado. ¿Por qué? Porque tú provees liquidez. Porque cuando quedas ahí atrapado, se está haciendo uso de tus recursos en la participación del mercado y estás generando la liquidez para otros tipos de posiciones, otros tipos de institucional. De ahí es donde se alimenta, de ahí es donde sale el dinero. Entonces, vale la pena estudiar esto. Pero entonces yo les había dicho, fíjense que hay dos tipos de acumulaciones. Ustedes recordarán ese viejo concepto de soporte y resistencia, ¿no? Y a veces ustedes, y háganmelo saber también en comentarios,
A veces ustedes piensan que el trading se contradice, ¿no? Hay posiciones que incluso pueden ser totalmente opuestas. Voy a poner dos tipos de traders. El trader número uno, que es amante del soporte y resistencia. ¿Sí? Un trader que dice, no, yo cuando el precio toque mi techo, cuando el precio toque mi soporte, yo ahí vendo, compro, etcétera, ¿no? Ese trader que cree en eso, que cree que el mercado se da la vuelta cuando lleguen esos puntos, ¿vale? Y está el otro tipo de trader que cree en las liberaciones, ¿sí? Entonces el mercado viene consolidándose y en algún punto va a liberar, pero va a liberar en la tendencia que él busca que libere, ¿cierto? Entonces vamos a poner el ejemplo aquí en el gráfico que ustedes estaban viendo. Vamos a devolvernos. Entonces el trader, y entiendan esto por favor, el primer trader, ¿sí? Que es de soporte y resistencia, normalmente este trader vendería aquí en el punto más alto, ¿sí? Y compraría aquí en el punto más bajo. Parece ser muy sencillo de entender. Si no tuviéramos las indecisiones, y para eso están las indecisiones. Y hay otro tipo de trader que busca lo opuesto, ¿sí? Entonces es ese trader, por ejemplo, miren ustedes acá, ¿cierto? Que el precio, miren esta zona, que el precio nuevamente quiere hacer su soporte y resistencia, pero él está interesado es en la descarga. Entonces, en lugar de pensar que el precio va a subir, él le interesa que rompa, ¿sí? Entonces, ese trader que dice que le interesan los rompimientos, ¿vale? Al otro trader le interesa que se respeten los techos y los soportes. Esos dos tipos de trader entran a discutir en el mercado y van a generar la indecisión. Entonces, miren y anoten este concepto. ¿Qué es la indecisión en los mercados? La lucha, básicamente, de un trader que espera que se cumple su soporte y resistencia versus el otro trader que espera la descarga y la liberación y entran a pelear. Como los conceptos están contrapuestos, se genera la indecisión y el precio comienza a comportarse en rangos, ¿vale? Pero hay dos tipos de indecisiones, mis queridos traders. Una indecisión que es compradora, ¿sí? Y una indecisión que es vendedora. Y eso tiene que ver con el estilo y el ánimo de dicho trader. Entonces, ¿qué es una indecisión vendedora? La indecisión vendedora ocurre cuando hay un trader, ¿sí? Que quiere que el precio descargue versus un trader que quiere que el precio haga soporte, haga resistencia. ¿Y qué es una indecisión compradora? Un trader que quiere que el precio libere versus un trader que quiere que el precio llegue a su techo y se devuelva. Eso es bomba, mis queridos traders. Eso es bomba, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo. Indecisión compradora. ¿Cuál es esa indecisión compradora? Todos los traders están esperando a que el precio siga subiendo, los de liberación, versus los traders que quieren que el precio cumpla un soporte, un techo, ¿vale? Ahora vamos a ver una indecisión de vendedores. Una indecisión de vendedores podría ser aquí justamente, ¿sí? Unos traders que quieren que el precio descargue versus otros que quieren que haga piso, ¿sí? Eso es lo que está alimentado el mercado, mis queridos traders, todo el tiempo, y se va a ver todo el tiempo en la pantalla. Si ustedes me siguieron con esto, ya van a identificar qué es esto y por qué está. ¿Qué es esto y por qué está? Mis queridos traders, síganle el hilo a esto y ustedes cambiarán la forma en la cual hacen trading. Entonces, mis queridos traders, podemos entender que de la participación que tengamos en el mercado podemos ver lo siguiente. Hay traders que ganan y hay traders que pierden, ¿sí? Entonces, el trader en los tres estadios que tiene el mercado, que puede tener el mercado es optimista cuando sube, es indeciso cuando tiene estos rangos, estas inseguridades, y es temeroso cuando pone a sufrir a compradores y pone a sufrir a vendedores, ¿vale? Esos son los movimientos desde la perspectiva de esta óptica de neurotrading desarrollada por nosotros, por quien les habla y en representación de Vital Trader. Entonces, cuando ganan, la forma que tenemos segura de ganar es cuando participamos con proyectos, ¿sí? Es decir, ya hemos pensado en el mercado, hemos identificado las dos variables que tiene el precio y hemos configurado un plan respetuoso con nuestra gestión monetaria y atendiendo a lo que está sintiendo la masa, atendiendo a lo que está sintiendo el trader, el sentimiento del trader.
Versus también, digamos, cuando tenemos la indecisión, yo les he dicho, en la indecisión no participemos, o sea, eso es una lotería, ¿sí? Eso es en cualquier momento puede liberar o descargar y va a ser un 50% en el mejor de los casos y vamos a estar muy cansados y muy agotados cuando lleguemos a esa liberación. No es económicamente viable entrar en rangos, ¿ok? El temeroso, cuando nosotros buscamos huir, ¿sí? Lo normal es que, por para eso están los stop loss, lo normal es que si yo estoy en un cataclismo, ¿cierto? O estoy en un lugar donde se viene una avalancha, ¿cierto? Lo normal es que salga lo más rápido posible de ahí. Eso lo haría todas las personas, pero hay gente que no, y el 70% no lo hace, y entonces cae en el cortisol, ¿cierto? El cortisol no los deja hacer eso. Y por otro lado está la testosterona, que es un enemigo, ¿sí? Aquí es de los que pierden, es un enemigo porque la testosterona, lo que están haciendo con esto de la testosterona es básicamente el exceso de confianza, ¿sí? Tanto por la ignorancia o tanto por mucho conocimiento mal aplicado. Esos son dos tipos de ignorantes, ¿no? No pensemos que solamente es el que no tiene preparación. Se pueden tomar decisiones con mucho desacierto, aún teniendo buenas bases conceptuales. ¿Qué genera la indecisión? Ansiedad. La indecisión está llena de ansiedad. Entonces tengamos eso muy presente. Conclusiones, mis queridos traders, de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y para los que vieron Neurotrading, o sea, esto tiene que estar clarísimo para ustedes, ¿no? Y ahí abajo en descripción van a encontrar los links de la comunidad y más información si quieren ampliar esto, porque pues esto da mucha tela para cortar, como dicen por ahí. Entonces, conclusiones. La gráfica es un síntoma, no solo económico, sino también social, psicológico y neurotípico, ¿sí? O sea, con la gráfica uno puede advertir qué están sintiendo las personas. Entonces, ustedes cuando vean próximamente una gráfica subiendo, no está diciendo, uy, qué bonito cómo sube, no. Hay un dolor detrás y ustedes ya saben quiénes están sufriendo, los que han vendido, los que se han quedado atrapados o están esperando reversión del precio, ¿vale? Entonces, nos hablan sobre los consumos y los hábitos que tiene un trader cuando se relaciona con el mercado. Las tendencias están involucradas con los sentimientos de la masa, eso es correcto, ¿sí? Un movimiento alcista representa sobreconfianza, significa éxito, significa bonanza, significa el esplendor del mundo capitalista. Y hay personas que perecen incluso por ese exceso de confianza. Está sufriendo, nos vamos a... ¡Pum! Todos supimos lo que pasó cuando Bitcoin llegó a ese nivel, a esos 60,000 y todo el mundo pensó que iba a llegar hasta los 100. Todos conocemos esa historia. ¿Por qué? Por testosterona, por apetito desmesurado a riesgo. ¿Está bien? Yo me arriesgo. Ya boto la casa, ¿sí? Y los sentimientos bajistas representan precisamente eso, pánico, horror, ¿sí? Desaliento, ¿sí? Cuando un mercado está bajando, bueno, si no somos traders sufrimos, pero si somos traders inteligentes, pues nos beneficiamos también de ese tipo de movimientos. Y hoy grandes traders en todo el mundo prestan más atención a la conducta humana para tomar decisiones financieras. Hoy cada vez más traders están estudiando y se están aplicando en entender el ser humano, cómo piensa, cómo actúa, cómo consume, porque finalmente es compra-venta, es el consumo del trader. El trader pasa a ser también un consumidor participante del mercado y saber por qué está comprando, por qué está vendiendo, por qué se quedó comprando y por qué se quedó vendiendo atrapado, es la clave para nosotros entender qué va a pasar con el mercado, ¿vale? Entonces, mis queridos traders, mis agradecimientos totales por estar aquí. Espero que esta información le haya servido de mucho. Por favor, pónganla en práctica. Si quieren profundizar de lo mismo, me lo hacen saber y ahí en comentarios ustedes me cuentan qué efectos y cambios cursó en ustedes esto que acaban de ver. Mis queridos traders, nos veremos en un próximo video. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Hasta luego.